Bueno, no sé a ustedes, pero a mí me pasa muy a menudo el hecho de que cuando escucho una música la relaciono con la persona. Este es el caso en el día de hoy con el apartado del amigo Javier Lima. Saludamos, Javier, buenas tardes. Tal, saludos Isidro, saludos a los radioyentes y con ganas otra vez de iniciar y de continuar en esta senda que trazamos ya semanas atrás Sí. sobre don Guillermo. Bueno, yo lo miro como te dije hace un ratito, micrófono cerrado, como una escalera donde vamos subiendo por los diferentes pisos, estadios de su vida, de su obra. Y hoy toca un rellano, hoy toca hacer un poquito de acopio de datos de lo que hemos tenido durante estos digamos que apartados anteriores, y que no es poco, porque yo me he quedado sorprendido de todo lo que se ha hablado, también por supuesto las grabaciones que hemos tenido gracias a Cándido López, y también sobre todo las personas que han hablado acerca de él, además de tus impresiones, ¿no? Y las que yo aporto, ¿no? Pero es importantísimo tener... Yo me quedo con una cosa, Javier, me quedo con lo que me decía una persona en la calle, que me felicitaba, te mandaba saludos hasta a ti, y nos felicitaba a todos, y a la radio incluso, por la idea de rescatar y poner, Elisa, la voz, que eso yo le dije que era también obra de Cándido López, que yo tenía alguna, pero que Cándido tenía esa grabación mucho más extensa, pero también por supuesto la presencia y el saber hacer de uno de los grandes hombres que ha dado nuestra tierra, entre lo que está esa su ascripción como hijo adoptivo de esta vida de los Ralejos, ¿no? Así es, la verdad que el testimonio de don Guillermo se ha enriquecido notablemente, no solo con las vivencias que hemos ido narrando semana tras semana, sino también con los discípulos, con las personas más cercanas que conocieron su biografía, y ahí se sitúan pues don Antonio Luque Hernández, don Álvaro Hernández Díaz, y como ya hemos hablado, Isidro, nos quedan por rescatar algunos testimonios más de esas personas ligadas a su vida, de esos discípulos, de esos investigadores que cogieron pues las enseñanzas y las directrices de su maestro, y también nos quedaría por ver no solamente ese perfil, sino también el familiar, ¿no? Que también Sí. hemos recibido buenos consejos de su nieta, de doña Carmen Rosa, también de la hija de don Guillermo, de doña Mercedes, y a ellos también les agradecemos profundamente sus consideraciones y su tratamiento hacia nosotros, ¿sí? Sí, no, además que como la visión lógicamente más cercana, más intimista de una hija, de un yerno, de una nieta, de cómo era en la intimidad, cómo era la persona, que todo el mundo me dice lo mismo, dice, era transparente, como tú lo ves, ese tipo de personas que tenía un don de gentes muy grande, que tan igual le daba para hablar con cualquiera de los grandes, digamos que profesores, catedráticos que tenía nuestra tierra en esa etapa de la historia, como a su vez también para tomarse unos vasos de vino como cualquier otro. Además que él decía que no son, como decía una frase que una vez escuché a él, que decía que no son las credenciales, no sé, era una palabra parecida, sino las personas, vamos, que lo que hay en definitiva es una persona. Es decir, somos criaturas de Dios, y cada uno tiene su valía y sus cosas, pero por encima de cualquier posición, cualquier cosa, eres persona, eres un ser humano, ¿no? Y eso lo entroncaba, como te dije el otro día, con Teleforo Bravo, otro de los grandes de nuestra tierra, que también lo decía, ¿no? Por supuesto, incluso Isidro, estoy seguro de que los radioyentes se han dado cuenta, nosotros también lo hemos notado, de que estas personas a las que hemos entrevistado, que estuvieron muy cerca de él, tú lo conociste, Isidro, pero Sí. don Antonio Luque y don Álvaro estuvieron con mucha frecuencia, lo visitaban, pues intercambiaban Sí. impresiones, datos y demás, Ajá, además, y también coincidían, Isidro, en uh-huh, esa misma posición que acabas de señalar, en esa sí. misma opinión de que era una persona que a pesar de haberse rodeado con los referentes de la época en la historiografía canaria del siglo XX, Uh-huh, era una persona que accedía no solamente como investigador, sino luego sí. también como docente, ¿no? Tenía esa vocación, y yo creo que realmente en sus palabras hay una enseñanza que va más allá de simples conversaciones, también hay un magisterio, ¿no? Sí, además que tú apuntabas una cosita antes que yo no me di cuenta del todo. En las fotografías que aportó pues Álvaro, pues fue una fotografía en blanco y negro, una fotografía un poco, claro, que no se veía tan claro, pero sí, habían personas que lógicamente que no conocíamos. Y tú me apuntabas que esa fotografía en la misma casa de don Guillermo Camacho en Los Príncipes, ahí había una persona, también una mujer muy importante, ¿no? Sí, en esa fotografía que Álvaro Hernández ha compartido en alguna ocasión en redes sociales, quiero Sí. recordar, a través del Facebook, aparece en uno de los laterales de la imagen
nada más y nada menos que doña Manuela Marrero, que fue cronista de la ciudad de La Laguna, pero Sí. además de eso fue doctora y catedrática de paleografía y diplomática por la Universidad de la Universidad de La Laguna, y una de las personas más distinguidas y más significativas en el ámbito de la enseñanza de esa ciencia, como es la paleografía, Ujú. y realmente generó y creó una escuela, ¿no? Ya se mencionaba, Isidro, la importancia de leer los documentos, de acudir a fuentes del siglo XV, XVI, por las Sí. dificultades que la lectura que ello exige. Y doña Manuela Marrero, pues, de la mano de don Elías Serra, y al igual que nuestro biografiado, que don Guillermo Ujú. Camacho, aprendieron paleografía a través de las enseñanzas de don Elías Serra, y realmente generaron escuela con sus enseñanzas. Bueno, y además que cuando él cita, no sé si a lo mejor porque está dentro de lo que es una parte de don Guillermo cuando habla acerca, que creo que vamos a ver si podemos extraer un poquitito algo de lo que decía. Pues mira, yo, en primer lugar, estando en la escuela de guerra, un compañero mío, Ahí hablaba acerca de cómo él comenzó, digamos, con su pasión por la historia, por escribir, por estudiar. A ver si por aquí. y se ponía a buscar documentos que le interesaban. Y entonces ya me contagió la manía de los papeles viejos. Luego, cuando ya yo me quedé retirado, cojo y sin otras cosas que hacer, no, de momento no se me ocurrió estudiar filosofía y letras. El primer año de inutilidad me fue un poco triste. Yo tenía, otro día contaría otras cosas aquí, alguien que me rejuveneció y me animó. Y ya habituado un poco a ver los papeles y las letras y a las dificultades de los tipos de escritura, me encontré un invierno aquí en el Ralejo, el invierno del año 31, y me di cuenta de que había un archivo copioso que se podía explotar. Y entonces hice eso que llaman Historia de la Hacienda de los Príncipes, que es Bueno, un ahí trabajo. hace alusión Javier a esa historia de la Hacienda de los Príncipes, ¿verdad? Que fue otro de sus La verdad que trabajos. Ujú. es una de sus grandes aportaciones, Isidro, yo invito siempre a su lectura por lo que desprende en esos 8 capítulos que tiene esa obra, y que Sí. también para el que no tenga la suerte de tenerla en formato físico, yo soy uno de los que por desgracia no la ha adquirido, no ha podido tener esa obra física en Ujú. sus manos, sí que a través de Internet, a través de la página del Instituto de Estudios Canarios de La Laguna, Sí. se puede acceder a la página, a esa publicación que está digitalizada, En PDF, y sí, ¿no? simplemente Ujú. con poner Hacienda de los Príncipes, Instituto de Estudios Canarios o Biblioteca Viera y Clavijo, Ujú. se puede consultar ese aporte sin ningún tipo de problema. La verdad que es una obra que, Ujú. leyendo las notas a pie de página y realizando una aproximación a todo lo que escribe don Guillermo, a las fuentes, Sí. a la Ujú. lectura tan meticulosa como él señala de ese archivo, pues realiza una aproximación al origen de la hacienda y a Ujú. la evolución con ese tema, que como decía don Álvaro también, Sí. el significado del agua, ¿no? Que siempre Ujú. dio él muy importante, y que luego su hija continuaría con la realización de la tesina. Hay un dato que nos parece a Javier y a mí y a Álvaro, obviamente, que ha hablado con nosotros, también me imagino don Antonio y el resto de gente que queda todavía, como tú citabas, a ver si con Esteban cuadramos para grabarlo y también, por supuesto, con don pues Rodríguez Mesa, con don Manuel, ¿no? Es Manuel, ¿no? El nombre. Sí, don Manuel Rodríguez. Bueno, Manuel Rodríguez Mesa también para que bueno nos hable un poquito, además de doña Mercedes y demás. La gente que nos queda para terminar de hablar que sobre don Guillermo, que la verdad sinceramente no nos da bastante que hablar, nos da pena de que tengamos que dejar de hablar de él porque es muchas cosas. Y hay un tema que me pareció muy interesante. Cuando él dijo que
que él había aprendido a reconocer esos textos, lo que suponían esa etapa de la historia, meterse en ese, pues digamos, difícil acto de coger un manuscrito antiguo con lo que ya conlleva, con los cuidados que tiene que tener mucho, y hacer esas fichas técnicas, esas traducciones que después, como dijo él, estaban a disposición de todos los estudiantes, y los estudiantes que van ahora a consultarlas, según decía él en aquel momento, estamos hablando de 1992 por ahí, o 93 cuando fue grabada esta entrevista, pues precisamente que decía que están a disposición de los estudiantes, ¿no? Que es un dato que es bastante revelador, y por otro lado también que nos habla acerca de esa pasión que después cogió él como buen conocedor, y pues bueno, muchos documentos que después también se transcribieron, y que incluso ahí es donde quiero llegar yo, y que tú también ahí pongas tu opinión, como él a lo mejor quizás era un atrevimiento en esa época, porque don Elías creo que también lo citaba, o él citaba a don Elías cuando decía que se metieron dentro del organigrama de la educación en Canarias para meter contenidos canarios en las aulas, y que eso me imagino que sería difícil en esa etapa, ¿no? Realmente, Isidro, es toda una proeza lo que realizó don Guillermo en ese ámbito, pero volvemos, lo decía el propio don Guillermo en sus declaraciones, en las entrevistas que hemos recuperado del archivo que en su momento grabó en Radio Ralejo con don Cándido López. La verdad que todo lo que realiza don Guillermo, o esa parte inicial de la historia, tiene mucha influencia de su gran maestro, es decir, de don Elías Serra Ráfol. Él lo menciona, a él le dedicó unas palabras, ¿no? en esa conversación. Sí, y realmente... Las escuchamos si quieres, mira, vamos a escuchar. Eso es muy significativo, sí. Este hombre importante, don Elías Serra. Don Elías dio un empujón a la historia en Canarias. Bueno, y ahora sería algo insuperable que su historia, por lo que tiene de investigación bien fundada en documentos, y por su estilo literario, que es una maravilla. Mira, que ahí estaba todo parado ya. Y había eruditos y había aficionados, pero en todo el siglo XIX, la gente aficionada a la busca de documentos antiguos encontraba un documento y se lo guardaba, y no quería que nadie lo viera. Decía que aquello lo había visto él y que nada más. Y además era muy pobre también el alcance de la investigación. Y don Elías, el pobre, como catedrático, tenía un defecto tremendo, que es que no se le entendía cuando hablaba, ustedes lo habrán oído decir, pero como profesor y como animador de gente que quisiera estudiar, es el que levantó todas las cosas, la revista de historia, las datas del adelantado, preparado para publicarlas, en fin, creó escuela. Dio un viraje grande al estudio de la historia de Canarias. Luego vino Choronesco, claro, que también es otro elemento. Don Antonio Romeo de Armas, que también es más bien de carácter nacional, porque su... Pues sabes lo que me dijeron también sobre este asunto que trata don Guillermo. Son cuestiones que estamos ahora sacando nuevas, porque lógicamente estamos en ese descansillo, como dijimos al comienzo, con Javier Lima, en este apartado que estamos dedicándole en principio a personajes de nuestra tierra. Entre ellos empezamos hace unos días, pero seguimos hablando hoy de lo que es en sí don Guillermo Camacho. Y una persona, que es Isidro Cedrés, me hizo el apunte y me dijo a mí que don Elías tuvo también sus más y sus menos con las autoridades de esa etapa de la historia, porque como bien decía ahí don Guillermo, era un hombre, en ese momento tú te lo encontrabas y te lo guardabas, era tuyo, no estaba esa máxima que es más sabio el más que comparte, sino el más que sabe. Bueno, de ese tipo de lucha entre una forma de educar y otra, y don Elías representó un libro abierto y ya lo dijo él, un ejemplo a seguir, lo cual quiere decir, Javier, ahí donde voy, que también pues Guillermo Camacho también reconocía y alabó, y destacamos a través de él a don Elías, ¿no? Y sobre todo, Isidro, aporta la Real Academia de la Historia, recoge, eso se puede consultar también a través de internet, una pequeña referencia a don Elías Serra Ráfol, y en ese capítulo, por ejemplo, sí se señala que fue acusado por el gobierno de Civil de permanecer en zona republicana
Sí. y de no haberse reintegrado a su puesto después del levantamiento militar, permaneciendo por ello encerrado durante varios meses, desde julio de 1939, en la prisión militar de Faifes, en la capital tinerfeña. Sí. El campo de concentración tan famoso por haber sido almacén de frutos, ¿no? Sí, E cierto. inhabilitado hasta 29 de abril de 1940. Hay que entender que Sí. don Elías Serra se reincorpora como decano de la Facultad de Filosofía y Letras justo en el momento de la creación de esta facultad, en noviembre de 1940. Y don Guillermo, nuestro biografiado, finaliza sus estudios en el 44, es decir, cuando se reincorpora don Elías, don Guillermo estaba allí, y seguramente las enseñanzas de esta persona no le fueron ajenas, y sobre todo este santacrucero, que era don Guillermo, o realejero, según se definía en sus propias palabras, realejero de adopción, no dejó de llevarse en cuenta las influencias que don Elías estaba llevando a cabo. Estaba buscando jóvenes, estaba buscando a personas que le ayudaran Sí. en esa obra magna que es Ponte Rerum Canariorum, que significa la transcripción de numerosos documentos para el disfrute de los investigadores y del público en general. Y como mencionaba ahí don Guillermo, otras personas son importantísimas, es Sí. decir, don Alejandro Cioranescu, con todo lo que viene a generar de recuperación de obras, la obra de Canarién, con la obra de la Virgen de Candelaria de Fray Alonso de Espinosa, toda esa historiografía que él recupera, incluso estudios a nuestro apreciado polígrafo religero José de Vireclavijo, se Sí. le debe también a don Alejandro Cioranescu, anteriormente a don Elías Serra, pero luego don Alejandro Cioranescu tiene también un estudio de su obra y una discusión de la misma, y también mencionaba ahí a don Antonio Romeu de Armas, que es toda una referencia, y también es uno de los maestros Pero de don Elías, de don Guillermo Camacho. tú sabes lo que la pena de claro, el momento, digamos, de la entrevista, de uno poder seguir el hilo más allá y llegar y decirle y preguntarle a don pues Guillermo, don Guillermo, ¿a qué se refiere cuando dice usted que metió, o que usted también colaboró en meter en las aulas la historia, la biodiversidad? Hay un montón de cosas que incluso dichas por él en cuanto al conocimiento de nuestra tierra. Él siempre decía lo mismo, sin, digamos, ir en contra de nadie ni de nada, es decir, pero tenemos el derecho de conocer también. Entonces, claro, meterse un poquito en esos momentos de la historia en donde se introdujo, me imagino que igual no sería en la escuela que hoy llamamos pues la de primaria, secundaria, sino a lo mejor incluso en temas ya incluso más académicos o más adultos, como pueden ser universidad, institutos, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que tuvo que ser ese momento en el cual pues don Elías le dio el impulso a él y a muchos otros para hacerlo posible, ¿no? Sí, incluso con el tema de adolescente, que también fue lo que sobre todo con los que daba el clase, con personas de edad adolescente, y sobre todo, como habíamos comentado, Isidro, el hecho de que también él publicara incluso un pequeño documento, un pequeño facsímil, que es lo que yo conozco hasta el momento, donde se recogieran algunas impresiones del estudio con posterioridad a la incorporación de la conquista de Canarias a la corona, y sobre todo cómo él dirige y cómo él pues profundiza en esos conocimientos de la historia de Canarias, que hasta el momento eran o no conocidos o menospreciados, pero volvemos otra vez a insistir que don Elías Serra era profesor no solamente de cuestiones relacionadas con la historia de España, sino que también en la Universidad de La Laguna se encargaba don Elías Serra de las asignaturas de prehistoria y de historia de Canarias. Por lo tanto, estoy seguro que también recogió un poco el guante, el testimonio que don Guillermo realizaba en sus clases, que don Elías realizaba en sus clases, y que don Guillermo no dudó en llevar a sus estudiantes a nivel de secundaria. Bueno, el otro día tuvimos también a don Antonio Luque. Don Antonio le pusimos un extracto pequeño de él, porque teniéndolo él en persona, pues lógicamente igual que a Álvaro, pero especialmente donde Álvaro no tenía tanto yo, pero de Antonio como fue que llamó, bueno, sí tengo lo Álvaro, pero Álvaro lo que dijo más o menos fue lo mismo. Entonces, don Antonio, vamos a escuchar un extracto de lo que dijo Antonio, que don Antonio el otro día no lo escuchó, creo, esta parte no la escuchó, vamos a escucharlo. Okay. Buenas noches, don Guillermo. ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo está? noches. Muy agradecido al buen concepto del viejo.
Usted sabe que lo tengo y usted se lo merece. Damos la lata. Nada, Yo nada, lo de único modo que alguno, no, es un homenaje merecidísimo. lo único que hago es no contar acciones de guerra. Eso no hay quien Pues lo cuéntelas aguante. usted también, No, cuente aquellas anécdotas tan bonitas de su época de cadete, Bueno, eso sí. que son tan admirables. Bueno, eso son cosas ya... Cuenta aquello de Primo de Rivera y aquellas cosas que son lejanas pero interesantes Bueno, por ya. los personajes que tocaron. Sí, ya me ha tocado encontrar mucha gente, bueno, a los 93 años, pues ya tiene uno el tiempo de haber conocido y de haber visto, sí. Pero se puede dar la lata también. Hay que tener cuidado. No, usted no molesta nunca Hay que y tener además es cuidado. una enseñanza para esta gente joven que escuche este anecdotario tan rico suyo que ha vivido, que ha manejado y conoce a gente en todas las esferas sociales y también a gente interesantísima de primer orden que no está al alcance de todo el mundo, así que ánimo y a contar algo, ¿no? A contar algo, bueno, eso, un vasito de vino ahí algún día. Sí, un poquito de vino del buen vino de la tierra le suelta la lengua y le hará decir cosas bonitas. Muy bien. Bueno, tantísimo te agradezco, ¿eh? Sí, nada, usted sabe que siempre le aprecio muchísimo, que le tengo una amistad, vamos, como se le tiene a un padre. Muchas gracias. Y me puedo honra decir. muchísimo ella. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, esa no la habías escuchado tú tampoco, ¿no? Cuando hace referencia a Primo de Rivera. Esto es nuevo, ¿eh? A Primo de Rivera, ¿no? Está muy bien, Isidro, y estoy seguro que también don Antonio Luque, cuando lo escuche, se reconocerá y se emocionará, porque realmente siempre don Antonio se refiere a don Guillermo como uno de sus grandes maestros, y realmente mostró siempre una admiración, ahí dice el cariño, incluso que le tenía un padre, ¿no? Porque realmente don Antonio, por desgracia, pierde muy joven a su padre, al médico sevillano don Emilio Luque, un médico recordado en la Orotava. Fallece cuando don Antonio era muy joven y realmente ese afecto, ese aprecio que tenía por don Guillermo, como identifica con sus palabras, yo creo que va un paso más allá de la simple enseñanza entre maestro y discípulo, y también se traslada al plano afectivo, ¿no? Le tenía una gran consideración y un cariño y siempre tiene buenas palabras y de total gratitud. Sí. Bueno, y lo cual quiere decir que tendremos que ir más allá con don Antonio Luque y preguntarle por todas esas anécdotas, porque él las conocía, viste que dice, no cuéntela a usted, qué le pasó con Primo Rivera, qué le pasó con tantas anécdotas, así que si se las contó a él, don Antonio las sabe, seguro. Entonces, sería cuestión de conocer algo más sobre él mismo, ¿no? Así es, Isidro. Yo estoy seguro que por parte de don Antonio estaría totalmente agradecido de poder intervenir nuevamente. E igualmente también, si don Álvaro va recordando alguna cuestión más. Y como ya comentamos, Isidro, yo estoy seguro de que todas estas vivencias que estamos recapitulando van quedando ahí como parte de la historia, pero también ya, incluso si la situación mejore y lo va permitiendo, el tema que hablamos de organizar algún pequeño coloquio, mesa redonda y demás, resulta cada vez más obligatorio, Isidro, porque vamos aprendiendo más, y estoy seguro de que a medida que la gente lo conozca y se recuerde su figura, pues aprenderemos mucho más sobre don Guillermo. Yo no lo conocí, Isidro, tú lo conociste, y las personas que lo trataron, y las personas, por eso, Isidro, sobre todo tanto para los que no conocimos como para los que no tuvieron mucho contacto, porque ya don Guillermo era sus últimos años de vida, pues realmente yo creo que es una enseñanza, y para el municipio, Isidro, y para el conjunto de Canarias, era un honor contar con don Guillermo, con este sobrino de don Benito. Sí, hasta dónde llega la personalidad de este hombre, la gran, digamos, el magnetismo que tenía con las personas cuando hablaba, que yo tan solo estuve 2 o 3 veces con él, y yo sinceramente, cuando llegas a una persona que te escucha, que habla como él hablaba, te sientes como un chico menudo, cuando se ponían los saquitos y la gente mayor se ponía sentada en el canapé y tú te ponías a escuchar las retajilas de ellos. Porque es que era un hombre que hablaba, cada vez que hablaba con una suavidad, cuando me contó lo del tema de San Vicentito, cuando las comidas que se hacían, cuando venían de muchos sitios, cuando venían los carros. Bueno, hay un par de historias muy buenas ahí, que yo también tengo alguna por ahí, a ver si la puedo redactar, porque lamentablemente, como digo, una de esas cintas se perdió y no la logré conseguir. No sé dónde está extraviada, no la encuentro.
encuentro. Pero también estaba en muy mal estado, y todo hay que decirlo, que yo recuerdo que se escuchaba muy mal. Pero bueno, en cualquier caso, sí tuve la ocasión. Y solamente ese magnetismo, esa persona que con la edad que tenía todavía, te enamoraba la voz, te sentabas al lado de él y te quedabas absorto escuchándolo. ¿Con qué? Bueno, no sé, es algo que yo lo relaciono incluso hasta con la armonía de la música. Imagínense ustedes hasta dónde llego. Bueno, pero en cualquier caso hemos intentado hacer en este rellano que hemos tenido, en este descansillo, en esa escalera, pues hacer acopio de datos de lo que hemos visto. Por supuesto, con Álvaro tendremos que volver de nuevo para hablar largo y tendido de más cosas, y también de esas fotografías, que nos explica un poquito las fotografías que él tiene. Por cierto, ya le dejé la fotografía de don Guillermo de cadete, que me la había pedido. Y ya la tiene él también, que fue una de las que pusimos. Y también, por supuesto, pues bueno, cualquier cosita, lo de Esteban Domínguez, como te dije, lo de pues don Manuel Mesa también, a ver si lo podemos contactar, Rodríguez Mesa, y bueno, y seguir hablando de todo ello en definitiva. Y si hay alguna persona que tenga algún conocimiento más que quiera aportar, porque creo yo que en esa entrevista que Cándido le hizo precisamente a él, él tenía, llamaban por teléfono a don Alfonso, porque también habría que hablar del Casino Realejo, que él también, pues allí también se prodigó, y ahí tengo yo algunas grabaciones de don Alfonso, y bueno, algunas cositas que Cándido, como te digo, también supo guardar, y está muy bien, ¿no? Bueno, pues hablaremos de todo ello en sucesivas entregas de este espacio con el amigo Javier Lima, desde la isla bonita de La Palma, en estos días de intensa... Isidro, y incluso yo planteando este tema ya durante el verano y reuniéndome con algunas personas para entrevistarlas y charlar con ellas en los Realejos. Sí, recuerdo de haber hablado con José Esteban, cuando José Esteban, el del Principado. Sí, correcto. José Esteban también era otro también de los que estaban en esa reunión. Eso es lo que te iba a comentar, Isidro. Él me comentaba que el Bar Principado, cuando don Guillermo organizaba algún acto en los Realejos, y además siempre lo llamaba a él, al Principado, confiaba en ellos, en que le prepararan un pequeño catering, unos pequeños productos para picar y tomar y demás. Sí, bueno, pues... también lo recuerda, y también tenía varios recuerdos, sobre todo asociados a eso, una persona muy cariñosa, que se portaba muy bien con los muchachos, tanto con el camarero, que podía ser muy jovencito, como con José Esteban, que ya era una persona adulta, ¿no? Con esa llaneza que tenía don Guillermo, ¿no? De tratar a todos por igual. Y luego eso que comentas, Isidro, que no lo conocí, pero realmente escuchando su voz, la verdad que atrapa, ¿no? Atrapa y dan ganas de preguntarle mucho más, porque es un libro abierto. Bueno, pues nosotros buscaré en esa cinta que me dejó Cándido con respecto al Casino Realejo, en su historia, que es otra de los grandes, digamos que tesoros que me dejó Cándido para pasarlo y para poderlo también disfrutar todo, con gente que ya no está, lógicamente por edad, pero que estaban ahí y que nos hablan acerca de una de las instituciones también destacadas, culturalmente hablando, socialmente hablando, del municipio de Los Realejos. Tenemos el Viera, que es más longevo, pero este también está por no sé cuántos años tiene ahora, pero cerca de 80 años, si no me equivoco, de historia. Y bueno, hablaremos de todo ello, y como le dije a su presidente, un día pues podremos darnos un saltito y grabar también abajo, ¿no? Pues muy bien, lo dicho, seguiremos hablando de todo ello, amigo. Un abrazo bien fuerte para ti, ¿vale? Gracias, Isidro, un saludo a los redillantes. Venga, muy bien, pues.